Dice determinar el voltaje del diodo, la corriente del diodo y el voltaje en la resistencia. Entonces pongan en el chat BD, ID y BR, por favor, calcúlenlo. Ok, determinar el voltaje del diodo, la corriente del diodo y el voltaje en la resistencia, ¿no? Esta corriente, este voltaje y el voltaje en la resistencia. Tenemos 10 voltios, el diodo y la resistencia, y además el problema nos da las características del diodo, donde tenemos esta curva, tenemos este voltaje de polarización indirecta, o sea, este más menos BD, y cómo se va comportando eh, voltaje y corriente, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es la dirección de la corriente, ¿no? Y este diodo sí se va a polarizar en directa porque la fuente que tenemos es de 10 voltios menos más, entonces la corriente va a ir de menos hacia más, perdón, la corriente va a ir de menos hacia más, tenemos el punto de referencia y va a pasar por aquí. Y además, este es un diodo de silicio que nos están indicando va a tener una caída de voltaje, pero tenemos que referenciarnos con la tabla de voltaje y corriente del diodo. Entonces, la corriente del diodo, ¿cómo la vamos a determinar? Vamos a determinar cuando tenemos este voltaje aplicado, que es de 10 voltios, ¿sí? Sobre la corriente, perdón, sobre la resistencia. El voltaje aplicado sobre la resistencia, vamos a tener allí 20 miliamperios. ¿Sí? Cuando el BD es desde 0 voltios, ¿no? Cuando aquí yo no tengo ningún voltaje, esto es un diodo ideal. Entonces la corriente va a estar en 20 miliamperios, va a estar aquí. Y el voltaje del diodo va a ser 10 voltios, cuando la corriente del diodo es igual a 0 amperios. Es cuando cuando tenemos esta figura de aquí, que es la curva de las características, yo voy a tener que V de Q, que es el punto Q donde se van a intersectar, va a ser de 0,78 voltios a una corriente de 18,5 miliamperios. Cuando tenemos este punto de aquí. Esto de aquí vamos a verlo de una recta. El nivel del BD es ciertamente una estimación y la escala seleccionada limita la precisión de ID, ¿no? Entonces, el BR sería igual a 18,5 voltios si cambia, ¿no? La resistencia. Para comprender esto, vamos a ver esta curva de aquí. Entonces, esta recta la obtengo de sacar el primer resultado que donde dividía la fuente para la resistencia, da un valor de
20 miliamperios y cuando la corriente es cero da un valor de 10 voltios. Entonces tengo mis dos puntos y los trazo y la intersección de esos puntos con la gráfica que me dio el problema está más o menos en 18.5 miliamperios, ¿sí? Esta intersección y bajo con esta gráfica y me va a dar un, un voltaje aproximado de 0.78 voltios. Entonces eso se llaman los BDQ, o sea, que responden al punto Q y el IQ. Entonces, vamos a repetir. Cuando yo tengo, me dan esta gráfica de aquí, tengo este circuito, me piden el BDQ y el IDQ, significan que están referenciados al punto Q. El punto Q lo voy a obtener de una intersección con esta gráfica de aquí que me dan. Primero yo voy a sacar los dos puntos, la corriente del diodo y el voltaje del diodo. En polarización directa no voy a tener caída de voltaje, que va a ser igual a 10 sobre 0.5, 20 miliamperios, 0.5 kiloohmios, que es la resistencia, y el voltaje va a ser igual a el voltaje de la fuente porque no va a haber circulación de corriente, entonces no va a haber caída aquí. La corriente cuando es cero. Entonces, esto me ayuda a trazar estos dos puntos referenciales que están aquí, 20 miliamperios y 10 voltios. Y lo que hago es, para obtener el BDQ y el IQ, esta intersección de aquí, que es 18.5 miliamperios y el BDQ 0.78 voltios. Encontrar BD, BR e ID para este problema de aquí. No me dan un gráfico, entonces yo tengo que asumir algunas cosas. Aquí tengo una fuente de 8 voltios, tengo un diodo de silicio, tengo una resistencia de 2.2 kilo ohmios. Entonces, yo al tener una fuente con esta polarización de menos a más, yo asumo que la corriente va en esta dirección, entonces voy a tener una polarización indirecta y va a pasar corriente, y esta corriente se va a convertir en una corriente de la resistencia y va a haber una caída de voltaje VR en ese punto. Entonces, BD es 0.7 voltios, porque es el voltaje del diodo, 0.7 directamente. Si no tengo gráfica, no tengo datos y no me piden el punto, o sea, el BDQ y el IDQ. Ya me olvidé ese primer procedimiento. Directamente asumo esto, BD es 0.7. Entonces la primera pregunta está encontrada, es 0.7, porque es de silicio. BR. BR lo voy a calcular pues por la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que BR va a ser igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje de diodo, ¿sí? Y eso va a ser igual al voltaje de la fuente, que es 8 voltios, menos el voltaje en el diodo, 0.7, 7.3 voltios. Ese es el voltaje que voy a tener en esta resistencia, este BR. ¿Y cuál es la corriente ID? ¿Cuál es la corriente del diodo? La corriente del diodo es igual a la corriente que está pasando por la resistencia. Entonces yo la puedo calcular como BR dividido para R, o sea, 7.3 voltios dividido para 2.2 kiloohmios y voy a obtener 3.32 miliamperios.
¿Qué pasa si en sentido contrario quiero hallar los mismos datos? ¿Y qué pasa si la corriente circula de otra forma? O sea, la fuente ya no va a ser 8 voltios, sino menos 8 voltios. ¿Sí? En sentido contrario. Quiero calcular eso. Entonces, en sentido contrario, el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, la corriente del diodo es igual a 0 amperios, porque no va a haber circulación. El voltaje en la resistencia va a ser 0, porque la corriente del diodo es 0 y es igual a la corriente de la resistencia, que es 0. Y el voltaje en R es IR por R, y R es 0, entonces el voltaje R es 0. Y el voltaje BD va a ser igual a 8 voltios, porque va a ser el voltaje que van a estar aplicados en estos terminales. Entonces, eso es lo que pasa en el sentido contrario del cálculo, ¿no? Si quiero encontrar en el sentido contrario, si la corriente está para el otro lado, eso es lo que voy a obtener. Un BD de 8 voltios, una corriente de 0, obviamente, y eh, un voltaje en la resistencia de 0 voltios. Determine el voltaje sub 0 y la corriente del diodo de este circuito de aquí. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios, un diodo de silicio, un diodo LED de color rojo y una resistencia de 608 ohmios. ¿Cuánto es V sub 0? Por favor, calcúlenlo. Ok, veo que ya mandó algunas respuestas. Vamos a analizar el problema. Ok, determine V sub 0, que está aquí en la resistencia, y la corriente, ¿verdad? Entonces, los primeros datos que debía yo saber, ¿sí? Es cuánto caen los voltajes en esta parte, y obviamente en esta parte. Tengo una fuente de 12 voltios. Primero, tengo 12 voltios, estoy seguro que voy a poder polarizar en directa estos dos diodos. Entonces, sí, estoy seguro que va a haber una circulación de corriente. Tenemos que recordar los valores de los voltajes típicos según el color del LED. Y tenemos rojo, que es de galio, arseniuro y fósforo, que es de 1,8 voltios. ¿Sí? Entonces, este es el voltaje que va a caer esto si polarizo en directo, y para que se encienda, ¿no? Para que se encienda y dé el valor, el color rojo. Entonces, yo transformo mi circuito a esta manera para entenderlo mejor. Tengo mi fuente de poder, tengo mi voltaje en el diodo 1, que es 0,7, que es el voltaje que va a caer en ese diodo, y en el otro va a caer 1,8 de acuerdo a la tabla del color rojo. 1,8 es el que pongo aquí, este valor. ¿Sí? Entonces voy a tener una corriente de diodo y voy a tener una corriente de resistencia, que al final van a ser iguales, porque el B sub 0 no hay otra carga, aquí no hay otra derivación. Si tuviera otra carga, pues ahí las corrientes van a ser distintas, la corriente ID de IR. Pero en este caso, las corrientes son iguales, van a estar referenciadas a tierra. Entonces, procedo con el cálculo. B sub 0 va a ser igual a 9,5 voltios. Sí, B sub 0 va a ser igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje de el diodo 1 menos el voltaje en diodo 2
Esto es 12 voltios menos 2,5, porque 0,7 más 0,8 es 2,5, y esto es igual a 9,5 voltios V sub 0. Luego, para encontrar la corriente ID, que es lo que me piden, es sencillo. Como ya tengo el voltaje, en V sub 0 es el mismo voltaje que se va a caer en la resistencia. Entonces va a ser 9,5 dividido para 680. Vamos a tener 13,95 miliamperios. Esas serían las dos respuestas que estamos buscando cuando utilizamos un diodo LED. Tenemos que, de acuerdo al color, referirnos a la tabla y poner el valor adecuado del voltaje. Determine I, V1, V2 y V sub 0 para la configuración en serie en corriente directa. Aquí hay una particularidad, es que tenemos dos fuentes de poder. Tenemos una fuente de poder conectada aquí y una fuente de poder conectada acá. Entonces, cuando yo tenía una fuente de poder y veía que era suficientemente grande, más que 0,7, si el diodo es de silicio, yo estaba seguro que podía polarizar en directa y tenía conducción, y hacía el análisis en conducción. Pero aquí tengo que ver además que tengo una fuente de poder de menos 5 voltios. Entonces, eso va a ayudar o va a favorecer o no a la conducción, a poner en polarización indirecta del diodo, sí o no. Entonces, yo hago este análisis, yo asumo que sí y redibujo las fuentes, ¿no? Pongo como que estuviera así, es lo mismo, menos más 10 voltios, menos esta tierra, y aquí esta fuente más estaría tierra y 5 voltios. Entonces, si miro la dirección de la corriente, siempre en una fuente de poder, va de menos a más, aquí de menos a más, entonces favorece la conducción. Entonces yo digo, sí, sí, puedo hacer el análisis en directa y procedo a encontrar los variables que me están pidiendo y B1, B2 y B sub 0. Entonces aplico la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, muy simple, y encuentro las componentes, ¿no? Entonces la corriente va a ser igual a es E1, que es la fuente de poder número 1, que es 10 voltios, más la fuente de poder número 2, menos el voltaje en el diodo. O sea, 10 voltios más 5 voltios menos 0,7 voltios. Eso es igual a 14,3 voltios dividido para las resistencias en serie, que suman 6,9 kilo ohms. Sí. Entonces, para recordar, para repasar esto, ¿no? La ley de voltaje de Kirchhoff, cuando yo tenía este sentido, voy a sumar todas las fuentes y especialmente si las fuentes comienzan con el primer símbolo que es menos, yo sumo. Si tengo fuentes que no empezarían con menos, sino con más, yo las resto. Entonces, por eso aquí sumo 10 más 5 voltios y eso me da 15 menos 0,5. Entonces, como que si tuviera una fuente más grande aquí y sé que la voy a polarizar en directa, entonces esa división me da aproximadamente 2,07 miliamperios. Esa es la corriente del circuito. B1 y B2. B1 está en esta resistencia y B2 en esta resistencia. Como tengo la corriente, que es 2,07 miliamperios, simplemente cada corriente, esa corriente que es la misma, la multiplico por cada resistencia que va a pasar. Entonces B1 sería igual a la corriente, que es 2,07 por 4,7 kilo ohms. Está aquí, eso me da 9,73 voltios. Y B2 y
por R2, 2,07 miliamperios por 2,2 kilómetros, me da 4,55 voltios. Y B sub 0, ¿cuánto sería B sub 0? B sub 0 va a ser igual a, aquí hago la ley de voltaje de Kirchhoff. B sub 0, que le pongo acá, será igual a menos E2 más B2 menos B sub 0 es igual a 0. B sub 0 es igual a B2 menos E2. O sea, 4,55, que es lo que encontré, menos 5 voltios sería menos 0,45 voltios. Ok. ¿Por qué se suman E1 y E2? Nuevamente, recordemos la ley de voltaje de Kirchhoff. En este sentido, si yo tengo 10 voltios, comienzo con menos, vengo para acá, aquí tengo una caída de voltaje, comienza con más resto, aquí tengo una caída de voltaje, comienza con más resto, aquí tengo una caída de voltaje, comienza con más resto, aquí tengo una fuente o un elemento que comienza con menos, o sea, con el mismo signo que estoy empezando este, entonces yo lo sumo. Entonces 10 más 5 es 15 voltios. Sí, es la ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí está la explicación. Ok, aquí tenemos dos diodos en paralelo. Por favor, hallen B sub 0 y 1, I de 1 e I de 2. Esta configuración nos muestra dos diodos en paralelo. Es importante notar que los dos diodos son iguales, de características iguales, ¿no? Silicio y silicio. Entonces, yo puedo representar ese circuito como este circuito de aquí. Tengo mi fuente de voltaje y aquí tengo los voltajes que van
a caer cuando polarizo en directa los diodos y tengo una corriente que va a pasar por el diodo 1 y por el diodo 2. Aquí tengo mi corriente que se genera, ¿sí? Tengo una caída de voltaje en R y yo tengo que también tomar en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Que I1 será igual a la suma de I de 1 más I de 2. Entonces, la primera respuesta, B sub 0 es igual a 0,7, ¿no? Hay otra, ¿no? Está fácil, porque es el voltaje que voy a encontrar aquí, 0,7 voltios. Es el voltaje que está en paralelo con este diodo, este también de aquí. Todo esto de aquí, todo este bloque me va a representar una caída de voltaje única que es 0,7 voltios. Por ende, B sub 0 es 0,7 voltios. Luego I1, que es la corriente que sale de la fuente, va a ser igual a BR, ¿sí? Que es el voltaje que está en la resistencia menos el voltaje que está cayendo en los diodos. Entonces es igual a 10 voltios menos el voltaje que hay en los diodos, 0,7. Aquí, si tuviera 10 diodos más, siempre va a ser 0,7 voltios la caída. Si tuviera 10 diodos en paralelo, o 2 o 3, siempre va a ser 0,7 voltios. Y esto es 0,33 kiloohmios, que es la resistencia. Entonces voy a obtener una corriente de 28,18 miliamperios. Y aquí yo tengo un divisor de corriente. Como tengo yo la misma caída, estas corrientes van a ser iguales. Utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, yo puedo decir que I de 1 es igual a I de 2 y es igual a I1 dividido para 2, porque I1 es igual a I de 1 más I de 2, pero como son iguales, I1 sería igual a 2 por ID, ¿no? Que puede ser I de 1 o I de 2. Entonces sería 28,18 miliamperios dividido para 2, nos da un resultado de 14,09 miliamperios. ¿Tienen preguntas? Ya está habilitados los micrófonos. O sea, por una pregunta. El diodo, si se está en paralelo, un diodo, no, un diodo normal y un diodo Zener, por ejemplo, están en paralelo, también así se mantendría. O si fueran dos diodos Zener. Ya. A ver, aquí hay leyes que son las que priman sobre todo. Y acuérdense de algo básico, ¿no? Cuando yo tengo elementos en serie, la corriente va a ser la misma. Cuando yo tengo elementos en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Yo no puedo tener un diodo de silicio en paralelo con un diodo de germanio, porque para que se polarice uno, ¿sí? Para que se polarice uno, es 0,7 y el otro 0,3. Entonces eso no es compatible con las conexiones en paralelo. Yo para conectar diferentes diodos no lo puedo hacer directamente, tendría que utilizar aquí una resistencia adicional en ambos para que pueda conectar en paralelo, ya sea
diodos rectificadores, diodos Zener, diodos LED. Solo puedo conectar en paralelos diodos exactamente iguales. Es decir, ni siquiera puedo conectar dos diodos LED de diferentes colores, porque yo necesito diferentes voltajes para polarizar. Entonces eso no es compatible con el principio de la conexión en paralelo. ¿Está más claro? ¿Tienes alguna otra pregunta?